ver en otro momento. Lo que voy a hacer es compartir la presentación con ustedes para que ahí lo podamos estar viendo y como dijo recién Flavio, cualquier pregunta que tengan, la anotan, lo hacemos al final de la charla, que aproximadamente va a ser de 1 hora, hora y 10 aproximadamente. Bueno, primero y principal, contarles, esto es algo casi a nivel institucional de nuestra parte, Saint-Gobain está cumpliendo 360 años este año. Realmente es una empresa multinacional que conoce de morteros para la construcción en todas sus instancias, desde el momento en que una obra es iniciada hasta que es finalizada, pasando por todas las etapas que pueda tener una obra en construcción, sea nueva o sea una obra en refacción. Por eso, Saint-Gobain, que es líder mundial en construcción ligera y sostenible, es decir, todo lo que tenga que ver la construcción, aquí en Argentina está armada por estas 5 empresas que aparecen ahí abajo. Nosotros le llamamos Saint-Gobain Productos para la Construcción. Están conformadas con Isover, que tiene que ver con lanas de vidrio, Megaflex, con membranas asfálticas, que es de lo que vamos a estar viendo ahora, Placo, que tiene que ver con todo placas de yeso, Tuyango, con el yeso manual y proyectable, y Weber, que tiene que ver mucho con la albañilería, todo lo que es revoques, pegamento, material para elevar mampostería, para hacer carpetas, es decir, se dedica mucho, mucho más a todo lo que es la albañilería en general. En este caso, Megaflex es de lo que nos vamos a estar refiriendo, que es una marca líder en la fabricación de membranas asfálticas y accesorios. Y acá ya empiezo a abrir un poco el panorama a esto, porque cuando hablamos de accesorios, exactamente de qué, y estamos hablando de las pinturas que van debajo, de las pinturas que van por encima de la membrana, que es ahí donde muchas veces flaquea el trabajo y no tiene el resultado que uno quiere que tenga, como yo le dije al principio, querer pagar, invertir en un trabajo para impermeabilizar una terraza y yo quiero que dure, yo quiero que me dure mucho tiempo. Entonces, para eso vamos a ver cómo se tiene que aplicar de acuerdo a la membrana que se esté eligiendo. Por eso, de lo que vamos a estar hablando, lo que nosotros le llamamos internamente, es un sistema asfáltico. Es decir, cuando hablamos de sistemas, yo lo que les quiero contar es que colocar una membrana asfáltica son 3 pasos. El primero de todo, pero muy importante, es ni más ni menos que es la imprimación, es decir, pintar ese piso, pintar esa terraza, que vemos que puede ser pintura asfáltica o puede ser emulsión asfáltica. Después nos vamos a meter en cada cosa. Colocar la membrana que yo haya elegido, que yo haya comprado, y este punto, muy importante, el tercero, es la terminación según el tipo de membrana. De estos 3 puntos, el que jamás falla, jamás, es el del medio, colocar la membrana, porque es lo que fui a comprar, es lo que me interesó comprar, sea aluminizada, sea de alto tránsito, sea de lo que quiera. Pero sacando a los instaladores, aquellos que se dedican exclusivamente a trabajar de esto, que conocen todas estas cosas, para el común denominador, la primera parte, la imprimación, la utiliza un 50, un 60% de las personas que van a colocar la membrana. Y lamentablemente el punto 3, que habla de terminación, muy poquititos lo utilizan, es la parte más simple de todo este sistema y justamente, inclusive les voy a mostrar que es la más económica de todas y es donde no la utilizan y es justamente por ahí donde comienza a fallar todo lo que yo vengo haciendo, toda la colocación de membrana, el tiempo, el costo, todo, bueno, lamentablemente falla por no hacer la terminación de lo que es la colocación de membrana. Esto que, que yo les cuento no es algo que lo dice Megaflex exclusivamente. Esto tiene que ver porque hay
elementos como normas, en este caso la norma IRAM, es decir, que el colocar una membrana, un sistema asfáltico, es un elemento que está, es un sistema que está normalizado. Las normas estas indican, si hay algún profesional presente y haya leído normas IRAM, sabe que especifican exclusivamente de cómo se debe utilizar, cómo se deben colocar, cómo se debe pintar, con qué se debe rebajar la pintura asfáltica, que muchas veces acá es donde también fallan las colocación de estas membranas. Es decir, si alguien quiere buscar la norma, esta es la 12.627, son como 20 hojas que hablan específicamente, paso por paso, de qué se está tratando. Yo lo que hice es resumirles lo que dice la norma IRAM acá, como para poder hacer una mini charla con todo esto. Y lo más importante es, primero, la preparación de la superficie. Las superficies deben estar secas y limpias. Algo muy sencillo. Si hoy llovió y mañana salió el sol, yo no puedo levantarme temprano y empezar a colocar membrana. Tengo que esperar a que esa terraza se seque, porque de lo contrario voy a acumular humedad de la lluvia o de la humedad propia, y me va a jugar en contra. Se empieza a englobar la carpeta. Por lo tanto, los pisos tienen que estar totalmente secos, no pueden estar sueltos. Seleccionar la membrana que voy a utilizar. No va cualquier membrana, depende de lo que tipo, si la terraza es transitable, si no es transitable. Si es transitable, es de alto tránsito o de un tránsito medio. Hay distintas situaciones. Y esto se va a manejar por lo que se llaman las membranas, que se compran por peso o se compran por espesor. Ahora todo esto lo vamos a ver paso a paso para que ustedes lo puedan entender mejor todavía. Hacer la aplicación correcta de la pintura de base, de la imprimación asfáltica, es decir, todas las membranas que se coloquen en las terrazas, sea terraza plana, inclinada, lo que fuera, sobre un piso existente, sobre otra membrana existente, sobre una membrana líquida, lo que sea, necesita siempre de una mano previa de asfalto, una pintura asfáltica, que vamos a ver que hay de dos tipos dependiendo de cómo esté hecha esa terraza. Otro tema muy importante, el sellado adecuado. Las membranas se pegan completas, es decir, el rollo viene de 10 metros de largo por 1 metro de ancho, más una bandita, una solapa de 8 centímetros aproximadamente, o es decir, 1,08 por el 10 de largo. La membrana se pega completa. Muchas veces vemos, me toca ir a la obra y a ver problemas y encontramos que las membranas están pegadas solamente en los bordes y permanece lo que nosotros le llamamos flotante en el medio. No, eso lamentablemente trae consecuencias porque la temperatura juega ahí arriba, hace que la membrana tome temperatura, dilate, la temperatura se va, la membrana contrae, el asfalto se mueve, se ablanda con el calor, después se endurece por el frío y durante el proceso de los años esto termina quebrándose en la parte donde no está pegada. Por lo tanto, las membranas se pegan por completo. Los 10 metros de largo del rollo por el ancho, que es 1,08 con el solape. Tienen que ser juntas, eh, todos los detalles generales, es decir, si hay ventilaciones, hay lucarnes, hay elementos que salen de la terraza, todo alrededor tiene que llevar lo que se dice babetas, tienen que estar selladas con el mismo asfalto. Y el único lugar donde no se pega una membrana es cuando hay una junta de dilatación en la terraza. Si yo tengo una terraza y está hecha una junta de dilatación, sobre esa junta no se debería pegar porque justamente la junta de dilatación, el trabajo que va a hacer es permitir que los paños de las terrazas se muevan. Entonces, si yo pego la membrana, me va a jugar en contra. Se va a producir un quiebre, una fractura, que después se arregla, pero para evitar problemas es el lugar donde únicamente la membrana no debe ser colocada. Y después, por último, la protección, es decir, cada membrana arriba tiene que llevar un elemento que las proteja y va a depender de qué tipo de membrana.
¿De qué lo tiene que proteger? De los rayos del sol. El enemigo número uno de la membrana asfáltica es el sol. Y justamente al estar colocado en una terraza, lo que recibe es el sol directo. Lo tengo que proteger del sol. Y ahora vamos a ver cómo se protege cada una de las membranas. Es muy simple, ¿eh? Les digo que es muy, muy simple. La clasificación de las membranas van a ser membranas bajo piso, que tienen una terminación de polietileno, es la membrana que se ve negra y que tiene un nylon arriba. Las membranas aluminizadas, que son las más conocidas, esas plateadas que se ven en las terrazas, que son membranas no transitables. Cuando yo coloco una membrana aluminizada, no se puede caminar arriba. Estas membranas son para terrazas donde no se va a transitar bajo ningún punto de vista. De forma eventual, porque, no sé, subí a la terraza a destapar un desagüe que se llenó de hojas, entonces subí, saqué las hojas, bajé y tal vez por un año no vuelva a subir a la terraza. Es decir, las membranas que se coloquen con aluminio no pueden ser transitadas, no se puede caminar encima. Y después sí, están las membranas transitables. Estas tienen una terminación con un velo geotextil de alta resistencia y realmente se puede caminar, inclusive se puede pasar con un vehículo por arriba sin ningún tipo de problema, pero están pensadas y diseñadas para este tipo de cosas. Estas membranas se dividen en lo que se llaman, yo las puedo comprar membranas por peso o membranas por espesor. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el mercado, membranas de 35 y de 40 kilos o membranas de 4 milímetros. Y acá les voy a hacer una pequeña aclaración. Muchas veces se contrata a alguien para hacer un trabajo o yo voy a comprar la membrana para colocarla en la terraza, me animo a hacerlo, me prestan una garrafa, me prestan un soplete, lo voy a hacer y compro una membrana de 40 kilos pensando que son 4 milímetros. O me compro una membrana de 35 kilos pensando que es 3,5 milímetros de espesor. Y no tiene nada que ver con eso. Por eso yo les decía, las membranas se compran por peso o por espesor. Si yo me compro una membrana de 35 o de 40 kilos, eso quiere decir que tiene una determinada cantidad de asfalto más una carga mineral que completan el peso de 35 o de 40. Por lo tanto, los espesores de esas membranas de 35 y de 40 kilos van a rondar en los 2,3, 2,4 y la de 40 de 2,7 a 2,8 milímetros aproximadamente. Es decir, no es uniforme. Respeto el peso. Ahora, cuando yo me voy y me compro una membrana de 4 milímetros, yo estoy comprando una membrana que todo el largo y todo el ancho, el espesor es parejo, 4 milímetros. Es decir, es mucho más rica en asfalto, tiene más cantidad de asfalto, tiene menos carga mineral, pero claro, la membrana no pesa 40 kilos, pesa 47 kilos. Entonces esto es algo importante a saber. ¿Puedo comprar una membrana de 35-40 kilos? Por supuesto que sí, pero hay que saber que no estoy comprando 3 milímetros y medio o 4. Ahora, cuando me compro 4 milímetros, también tengo que saber que estoy comprando una membrana mucho más pesada, más resistente a, puede ser tránsito, acción de sol, lluvia, granizo, todo lo que pueda ocurrir en cada lugar donde se vaya a colocar. Por eso es importante tener presente si compro kilos o si compro milímetros. Cada membrana tiene su división. Membranas bajo piso, las membranas transitables vienen de 25, 35 y 40 kilos, también las hay de 4 milímetros, y las membranas geotextiles vienen de 36, 40 y 45 kilos, los espesores también variables, 2,6, 2,7, 2,9 y de 4 milímetros. Estas diferencias están, por ser transitables, los distintos kilos y espesores va a depender del tránsito que esté pasando por arriba de esa membrana. Por eso yo les dije que hay membranas transitables que pueden ser un tránsito peatonal, una terraza, puede ser una expansión
de una piscina, o sea, un deck de una piscina, puede ser, se utilizan mucho las membranas geotextiles o las transitables en lo que se llaman terrazas verdes, porque son antirraíz, es decir, soportan cuando una raíz nace hacia abajo y crea un punzonado, entonces resisten para que no perforen al asfalto que tiene la membrana, y también de 4 milímetros, que obviamente estamos hablando de membranas ya mucho más exclusivas, y dependiendo de cada lugar es donde se va a colocar. Para una vivienda tradicional, siempre se colocan 35 y 40 kilos. Las que son en milímetros se utilizan mucho en todos los que son, por ejemplo, colegios, edificios, industrias, lugares donde tal vez tengan más uso, más tránsito, estén expuestas a mayores golpes. Entonces, si alguien va a comprar para una vivienda con 35 y 40 kilos o 45 en el caso de las transitables, está de manera perfecta. Y por supuesto que puedo poner 4 milímetros. Y en milímetros con más espesor, dedicadas a trabajos específicos con todo esto. Esta es la clasificación general de las membranas para poder conseguirlas en el mercado. El primer paso de todos habíamos hablado que es la imprimación, es decir, la base. Y yo les dije que pintar puede hacerse con pintura asfáltica, estamos hablando del asfalto de base solvente, o emulsión asfáltica, que es el mismo asfalto de base acuosa. Y acá también hay algo, voy a tomar el láser para que para poder marcarlo todo esto. Acá es algo importante para que ustedes sepan. ¿Qué función cumple una pintura de base antes de colocar la membrana? Yo les puedo asegurar que pintar la superficie antes de colocar la membrana es hacer el 50% del trabajo. Todas las terrazas presentan fisuras, microfisuras, cuarteados, pequeñas rajaduras que a la vista tal vez sean imperceptibles. Por lo tanto, cuando yo pinto con esta pintura de base, yo lo que estoy haciendo es sellando esas grietas, cerrando esas rajaduras, esas fisuras. Es decir, ya estoy impermeabilizando la terraza. Ya lo estoy haciendo. Después viene la membrana, que es lo que va a hacer es cerrar el sistema, proteger esa base, proteger la terraza, reforzar la impermeabilización y, como les dije, después la terminación que ahora vamos a estar viendo. Por eso, pintar una terraza es reforzar la impermeabilización de esa terraza. Se pueden pintar cualquier superficie, inclinada, vertical, plana. Son muy plásticas, son muy elásticas por todo esto. Hay algo muy importante que es este punto que yo estoy marcando acá. Generan una compatibilidad con la membrana que yo voy a colocar. ¿Qué quiere decir esto? Que el asfalto que tiene esta pintura es el mismo asfalto que tiene la membrana. Podemos decir que esto es una pintura que tiene el asfalto líquido y la membrana podemos decir que tiene un asfalto en estado sólido, pero es exactamente el mismo asfalto. Por lo tanto, es muy importante saber que cuando nosotros decimos voy a colocar membrana, voy a pegar membrana, su verdadera expresión debería decir voy a calentar membrana para producir el pegado por fusión. Si yo les digo a ustedes qué conocen que se pegue por fusión, ustedes me van a decir las cañerías por termofusión, las de agua, las de gas. ¿Qué es lo que hace? Calentar dos soportes, pegarlos, y eso cuando se enfría quedan pegados. ¿Por qué es eso? Porque los dos productos están formulados, están realizados con el mismo material. Y esto es lo mismo. Yo voy a pintar la base, cuando caliente con el soplete la membrana, lo que va a hacer es el asfalto de la membrana fundirse o fusionarse con el asfalto que está en la terraza y por temperatura queda sellado. Y ahí realmente se genera la verdadera impermeabilización de la terraza. Por eso siempre hay que pintar las terrazas.
sean nuevas o sean existentes, tengan el material que tenga. Y acá viene justamente la elección de la pintura. O sea, ¿qué pintura pongo? O sea, ¿qué asfalto pongo? ¿De base solvente o de base acuosa? Y la diferencia va a estar en esto. Yo voy a preguntar, les debería preguntar, ¿y cómo está tu terraza? ¿Tu terraza es una carpeta cementicia? ¿Tu terraza está hecha de chapas? ¿Está hecha es de hormigón? ¿Ya tiene una pintura? ¿Ya tiene una membrana? Entonces, en función de eso, yo puedo eh, pedir o comprar, mejor dicho, comprar la pintura que a mí me interesa. Dicho de otra manera, las pinturas asfálticas pueden ir, por ejemplo, en cualquier terraza, pero que no esté pintada. También puede ir la acuosa. Es decir, yo si tengo una carpeta hecha en cemento, tengo techos de chapa, tengo chapa de fibrocemento, tengo colocada otra membrana aluminizada, yo puedo colocar pinturas de bases asfálticas. Ahora, la emulsión me abre la posibilidad no solo de esto, sino que cuando la terraza está pintada. Yo puedo tener una terraza con una membrana líquida existente o con chapas ya prepintadas, chapas de color. Entonces, todo lo que tenga color, todo lo que tenga una membrana líquida o un esmalte, no puede colocarse con base solvente porque lamentablemente el solvente lo estaría levantando, trabajaría como un desmoldante. Entonces, superficies que ya estén pintadas, sí o sí, base acuosa. Después, si no están pintadas, pueden ir unas o la otra. La forma de elegir una u otra va a depender de varias cosas. Lo primero y principal es precio, sin ninguna duda. Lo que es base solvente tiene un costo mayor de lo que es base acuosa. La base solvente viene en latas metálicas, la base acuosa viene en latas plásticas. Ventajas que tiene el solvente: seca rapidísimo. Siempre son dos manos, siempre. Entonces, la primera mano voy a darla rebajada, ahora vamos a ver con qué, y seca en 40 minutos, puedo dar la segunda mano, otros 40 minutos y ya me pongo a colocar membranas. En caso de si es de base acuosa, voy a rebajar la primera mano con agua limpia, voy a pintar esa mano, voy a tener que esperar 6, 8 o 10 horas. Eso va a depender de qué, el clima. Si es frío, si está nublado, si hay humedad, si hay un calor terrible como en estos momentos, va a ser mucho menos tiempo. Una vez que secó, recién voy a dar la segunda mano, por lo tanto yo voy a estar colocando membranas casi al día siguiente. Entonces muchas veces se elige de acuerdo al apuro, a la velocidad que yo tengo que terminar esa terraza. Si tengo tiempo, seguramente utilizan la acuosa; si estoy apurado, seguramente utilicen la solvente, siempre y cuando eso no tenga ningún tipo de pintura. Eso como primera diferencias, o como segundas diferencias, más allá de los del precio. Y después, otra cosa también importante con el tema de la solvente es esto que está acá. Yo les dije que la primera mano siempre se diluye en un 10%. Es decir, si compré una lata de 18, voy a estar con 1,8 litros para diluirla. ¿Pero de qué? Tiene que diluirse con agua ras mineral. Esto es importante. Lamentablemente, en las obras utilizan querosén o te pueden utilizar nafta o cualquier otra cosa que la quieran diluir, y eso no está bien porque altera la calidad del producto. Lo diluye, sí, pero el producto queda alterado. ¿Qué quiere decir que queda alterado? Que puede ser que se desprenda del fondo y después se despegue la membrana con la pintura todo junto. Me pueda juntar agua, pueda juntar condensación, un montón de cosas. Entonces, si voy a comprar solvente, tengo que comprar aguarrás mineral. El aguarrás mineral que se compra para la pintura, para limpiar un pincel o para diluir un esmalte, el aguarrás mineral común de cualquier ferretería o lugar donde se venda. Y en el caso de la acuosa, agua limpia. Proponemos que sea agua limpia porque lamentablemente me tocó ver cómo sacan agua de un tacho que tenía cal, cemento, arena, yeso, juntaban agua y eso es un agua sucia para este tío. Tiene que ser agua de la canilla de red, con eso es más que suficiente.
Una vez que se secan estas primeras manos, la segunda mano va a ser pura, tal cual está ahí. Se aplican con pinceletas, rodillos, el escurridor que algunos le llaman escurridor, secador, trapeador, es decir, se pasa de manera muy fácil. Esas dos manos rinden medio kilo por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada rollo de membrana que yo compre va a llevar 4 litros de pintura, cualquiera de las dos. Las dos manos son 4 litros de pintura. Por lo tanto, si yo tengo un techo de 100 metros cuadrados, son 40 litros. Esto como para poder sacar un cálculo o aproximarme a un cálculo de materiales para poder comprar. Repito, cada rollo de membrana, que sea cual sea, de los que estábamos viendo dentro, anteriormente, lleva 4 litros de pintura las dos manos, como para tener hacer un cómputo de materiales cuando yo lo quiera comprar. La clasificación de las membranas, ahora vamos a entrar en el tema de las membranas, que es lo que yo le decía. Las membranas las vamos a clasificar. Primero habíamos dicho las llaman bajo piso. Bajo piso, que quiere decir que la voy a colocar sobre una losa, sobre un contrapiso, puede colocarlo también sobre una carpeta, pero arriba de esta membrana necesita que vaya otra carpeta y otro piso. Acá también se abre un poquitito el tema porque muchas veces hemos visto en obras que colocan una membrana bajo piso y directamente sobre la membrana colocan mezcla adhesiva y cerámicas. Y eso está mal. Eso termina despegándose y levantándose todo el piso de la terraza. Hoy se pega, pero cuando tengamos un verano, pase un verano, frío, calor o calores intensos, eso comienza como a explotar, a levantarse, porque el calor pasa a la cerámica, transmite a la membrana se mueve y termina despegándose. Entonces, cuando hablamos de una membrana bajo piso, hablamos que sobre esta membrana va a ir colocada una carpeta cementicia para después colocar, ahí sí, el piso que yo quiera. Cerámicas, si es en el interior de una vivienda, puede ser alfombra, piso flotante, lo que quiera. Entonces, esto siempre se va a utilizar la pintura de base. Acá en la imagen es de la pintura asfáltica, puede haber sido la emulsión también, cualquiera de las dos, lo que yo quiera colocar, de acuerdo a la superficie. Voy a elegir la membrana que a mí me interese, 4 milímetros, 35 y 40. Repito, ¿cómo la elijo? Depende del tipo de tránsito. Una vivienda, una terraza, un entrepiso, un pasillo, un balcón, lo que yo quiera tener una vivienda con 35 y 40 kilos está más que suficiente. Ahora es un lugar donde es un entrepiso, donde es en la planta baja hay, ejemplo, un gimnasio, un salón, un restaurante o algo que realmente tiene un alto tránsito, es preferible comprar algo que tenga más cantidad, más rica en asfalto, sería una de 4 milímetros. Así se eligen. Una vez que está colocada, voy a hacer la carpeta y arriba colocar el piso que a mí me guste colocar. Pero, esta es la clasificación, lo que yo les decía, las diferencias van a estar, las membranas en el centro tienen un alma de geotextil y alma de polietileno, y las más utilizadas es esta que está acá, la Meganor, que tiene alma de polietileno. Entonces, ¿cómo hago la carpeta acá arriba? Porque este es el tema. Muchas veces cuando está la carpeta colocada, que queda así todo el piso negro, porque no tiene aluminio, sin saber, muchos colocan mezcla adhesiva y cerámicas. Y lamentablemente les dije, esto se termina saliendo o explotando el piso. Tengo que generarle mordiente. ¿El mordiente de qué se trata? Y yo voy a hacer una carpeta cementicia. Esa carpeta cementicia yo la voy a preparar con agua. Por lo tanto, yo necesito que lo de abajo, la superficie de abajo, sea absorbente para que la carpeta se adhiera. La forma más simple de hacerlo es, una vez que está colocada la membrana, vuelvo a pintar con pintura asfáltica y antes de que se seque, espolvoreo arena. La misma arena que compré en el corralón, en una bolsita, en un bolsón que está ahí o que compré a granel. Esa misma arena la espolvoreo como se ve acá en la imagen.
Es decir, hago que la arena se seque con la pintura todo al mismo tiempo. Eso lo que va a crear la arena, una vez que esté seque, va a ser el mordiente de la carpeta que yo voy a colocar. Y muchos techistas ya avesados, que están cancheros con todo esto, saben el punto justo del fuego. Entonces lo que hacen para evitarse volver a pintar y volver a pintar, lo que hacen es con el soplete calentar hasta que se derrita la parte superficial de la membrana y espolvorean la arena, tan solo para ahorrar la pintura. Pero para esto hay que tener conocimiento para no perforar la membrana porque se me escapó y puse el soplete muy cerca. Entonces, para evitar problemas, lo más fácil es volver a pintar y espolvorear con arena, dejar secar y después sí, ahí me pongo a hacer la carpeta cementicia tradicional, la que se hace todos los días en la obra con cal, cemento y arena, se hace arriba. Por lo tanto, a la hora de hacer la carpeta que voy a colocar arriba, vamos a tener, nosotros sugerimos de tener un par de puntos presentes. Lo primero y principal, cuando yo voy a hacer una carpeta cementicia, esa carpeta tiene que ser pesada, tiene que tener peso arriba de la membrana para que no me la cuartee y no me la quiebre. Por lo tanto, la carpeta tiene que tener un espesor mínimo de 3 centímetros. Es decir, cuando muchas veces me dicen, y yo hago una carpeta cementicia arriba, ¿qué espesor? 3 centímetros. Uy, pero es mucho. No, no. 3 centímetros es lo mismo. Si querés hacer 4 o 5. 3 centímetros es lo mínimo. Yo tengo que darle peso. Les recuerdo, el sol pega con fuerza. Si es muy finita la carpeta, pasa la carpeta, llega hasta el asfalto, lo ablanda, cuando viene el frío lo contrae y así va y viene, termina quebrándose la carpeta y todo el piso que está arriba. Por lo tanto necesita peso. Espesor mínimo 3 centímetros. ¿Dónde? Y en el punto mínimo, en el punto más bajo, que es el desagüe. Voy a tener que hacer juntas perimetrales, como ven acá, se coloca telgopor todo alrededor. Esto de este telgopor después se quita, se toma con un sellador poliuretano, permite que la terraza se desplace ante las temperaturas. Son juntas perimetrales de movimiento. Lo ideal, si es obra nueva, lo ideal es que la pendiente hacerla en la carpeta, en la carga. Así yo hago una carpeta de 3 centímetros parejita. Si está totalmente plana, y bueno, la carpeta es la que va a ser la pendiente y tal vez tenga 3 centímetros acá, en el desagüe, y en la otra punta de la terraza pueda tener 4, 5 o 6 centímetros. Lamentablemente es así, porque tengo que darle caída para el escurrimiento del agua, entonces lo ideal es hacer el desnivel cuando estoy haciendo la carga para después hacer una carpeta de un solo espesor directamente. Y en el caso de que la terraza tenga juntas de dilatación, porque así fue diseñada, se deben respetar las juntas. Las juntas, o sea, la carpeta corta ahí en la junta, y eso se va a tomar con selladores de poliuretano, respaldo, sellador de poliuretano, para que trabaje por paños justamente, que es lo que hace la junta de dilatación en una terraza, dividir la terraza en paños para que trabajen de manera independiente. Cuando hablamos de membranas no transitables, estamos hablando de las membranas aluminizadas, esas que son las más conocidas de todas, las que vemos, creo que si subimos a una terraza al techo de casa y hacemos un vistazo, vemos un montón de terrazas con membranas de color plateado. La membrana aluminizada, la más común, la más conocida, es considerada no transitable. Ahora les voy a explicar por qué. Este sistema yo lo voy a conformar de esta manera. Voy a colocar la pintura de base, la que haya elegido, la membrana que yo haya elegido por espesor o por peso, y acá la terminación no va a ser una carpeta cementicia con cerámica. Acá la terminación va a ser una pintura aluminizada. Este es el sistema. Porque nosotros decimos, muchas veces hablamos con los colocadores. Hacer el sistema es base, membrana, terminación. Es decir, si yo voy a colocar una membrana para el techo de mi casa, tengo que comprar la pintura de base,
y tengo que comprar la pintura de terminación, que va a ser una pintura asfáltica, pero aluminizada. Ahora van a ver cómo es esto. Esto es justamente para que el sistema cierre, para que quede bien sellada la membrana y para que me dure estos 10 años que aparecen acá, porque cuando compran una membrana Megaflex acá en el Amigo, ustedes están comprando una garantía de 10 años, una membrana que tiene una garantía de 10 años, pero una garantía escrita, 10 años reales. Pero para que esos 10 años sean reales, yo necesito, nosotros como empresa, Saint-Gobain, Megaflex, yo necesito que ustedes hayan hecho el sistema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si alguien tiene un problema y hay un reclamo? El amigo me va a llamar a mí o al comercial de la zona. Entonces me va a decir, mira, tengo un cliente que le vendí membrana y se le está levantando la membrana. Yo voy a preguntarle, bueno, ¿te compró el sistema? Sí, me compró todo el sistema completo. Bueno, vamos a ver qué pasó. Y vamos a ver qué problema, si fue la membrana, vamos a dar una mano, una solución a todo esto. Si me dice, no, me compró solo la membrana, no llevó ni la pintura, o llevó la pintura y la membrana, no quiso llevar la pintura aluminizada, se pierde esa garantía. Pero esta garantía es para que realmente la membrana dure 10 años. Es decir, esta compra que estoy haciendo, que son valores importantes, no solo de material, sino también de mano de obra, tengan utilidad, realmente sean invertidos, bien invertidos durante 10 años. Por eso es importante completar esos 3 pasos. Y acá viene por qué la pintura, ya hablamos de la pintura de base, de la membrana, pero por qué la pintura aluminizada. El techo de una membrana aluminizada tiene que verse así como lo ustedes ven en esa imagen, totalmente plateado. Es muy común subir a terrazas y ver estas tiras negras, estas tiras que ven acá de color negro, que es el solapado entre membrana y membrana. Estas tiras negras, como todos los refuerzos que se hacen acá alrededor, o como el refuerzo que se hace alrededor de esta ventilación que está acá, que son tiras de membranas que yo voy pegando, calentando y apretando con una cuchara, este asfalto negro no puede quedar expuesto al sol, porque el sol es el enemigo número 1 del asfalto. Seguramente me preguntan, pero escúchame, ¿y el asfalto que está en la calle y el asfalto con el que está tomada la junta de la ruta, del asfalto de mi casa, el asfalto que se usa en vialidad o el que se usa en la calle es un asfalto totalmente distinto al de las membranas? Se los denominan asfaltos duros. Están formulados para que se coloquen y después soporten no solo el sol, sino el tránsito de camiones, máquinas viales, camioneta, un tránsito realmente pesado como puede ser el de una ruta. Estos asfaltos de las membranas se los denominan asfaltos blandos. Por lo tanto, no pueden quedar expuestos al sol. Y el aluminio que tienen las membranas cumple esa función, cumple de proteger al asfalto del sol. Entonces va a venir, el sistema se arma, pintura de base, coloco la membrana aluminizada, cuando hago los solapados, los sellados todos, después voy a terminar pintando todo eso. Protejo el techo, me queda totalmente plateado y acá tengo una membrana perfectamente colocada con una garantía escrita por 10 años. Y vamos a ver que se puede mantener, ahora les voy a contar que se puede mantener esto y pueden durar 10, 15, 20, 30 años una membrana aluminizada colocada en el techo con un mantenimiento muy, pero muy, muy sencillo. Por este motivo, de que el aluminio protege al asfalto del sol, es que decimos que las membranas aluminizadas no se pueden transitar, son no transitables, porque al transitar puedo romper el aluminio, quebrarlo, partirlo, y es por ahí donde el sol, les puedo asegurar que el sol hace un trabajo muy lento, muy, muy lento a través de años, pero absolutamente seguro. Una vez que el asfalto queda expuesto al sol, se empieza a secar, a cuartear, a quebrar y por ahí comienzan las filtraciones.
Ejemplo, este techo no es para, o sea, no es transitable, por eso, pero tiene un tanque de reserva, en la foto no está, pero tiene un tanque de reserva. Imaginemos que yo subo este tanque de reserva porque lo voy a arreglar, porque resulta que se rompió el flotante. Entonces llamé al plomero, vino el plomero, subió a la terraza, estuvo trabajando 2 horas, 3 horas o toda la mañana, y cuando se va, apoyó herramientas, caja de herramientas, apoyó un montón de cosas, me doy cuenta que me rompió la membrana, me rompió el aluminio de la membrana. Entonces, ¿qué hago? Levanto todo el techo y lo vuelvo a hacer. No, vamos a ver que esto se repara, se puede reparar de una manera muy, pero muy, muy sencilla con la pintura de terminación. Antes de mostrar la pintura de terminación, les quiero contar qué es esto de no crack, porque ustedes están comprando una membrana Megaflex no transitable, no crack. ¿Qué quiere decir esto? No crack quiere decir que la membrana, ustedes habrán visto si la compraron o la habrán visto en alguna, aunque no la hayan comprado, la habrán visto en alguna obra o en sus propias, en sus casas, que hay, arriba del aluminio se forman como unos cuadraditos. Esos cuadraditos los forma una malla, es decir, que entre el aluminio y la primera capa de asfalto hay una malla que hace que el aluminio pueda, la membrana pueda doblarse o eventualmente pisar para subir a la terraza por lo que fuera, como yo les dije, y me va a proteger de cualquier golpe que pueda tener, hasta cierto punto. Por supuesto que si en la terraza se me cayó un martillo de cabeza o un destornillador de punta, a la membrana la va a agujerear y ahí es donde viene la reparación. Pero esta membrana, esta malla que tiene abajo del aluminio, lo que hace es eh, darle mayor flexibilidad. Recuerden lo que le dije recién. Cuando hay una membrana está colocada en una terraza, un día de 30, 35 grados, una terraza puede tener 50, 60 grados de temperatura. El asfalto se va a ablandar y se va a dilatar. Viene un tiempo donde la temperatura mejora, llueve, baja la temperatura, el asfalto endurece y se contrae. La malla hace que este ida y vuelta que se hace a lo largo de 10 años como mínimo, por eso es la garantía así, esta malla permite que el aluminio no se quiebre. Por eso hay membranas que tienen aluminio común, que se quiebra con facilidad, y aluminios no crack, que no quiebra. Por eso las membranas, todas las que son de Megaflex, son con aluminio del sistema no crack en todo esto. Ese es un punto muy importante. Por lo tanto, le dan mayor elongación, resistencia al movimiento, soporta muy bien los granizos, una buena granizada, pegan una buena piedra, pega de lleno sobre una terraza, esa malla que está debajo del aluminio permite que no se agujeree el aluminio, y algo también muy importante es, con lo que yo le decía, la amplitud térmica. Es decir, eso del frío y el calor, que se estira y se contrae, va a hacer que lo soporte y ese aluminio no se quiebre. Entonces, a la hora de colocar cualquiera de las membranas, bajo piso o también esta y la que vamos a ver, ustedes van a ver que la membrana debajo tiene un nylon, un film. Ese film, algunos sin saber lo quitan, ese film no se quita, ese film es un elemento testigo. Fíjense que cuando calientan con soplete, ese film se comienza a derretir. Cuando comienza a derretirse es el momento justo para poder colocar la membrana sobre la pintura, y lo que yo les dije al comienzo, por calor se fusiona el asfalto de la membrana con el de la pintura que yo coloqué en la terraza. En la terraza. Si yo saco ese film, que muchas veces algunos lo sacan, por eso no se debe quitar, corro con el riesgo de que no tengo la forma, no sé hasta qué punto se tiene que calentar la membrana y termino agujereando o calentando o quemando o haciéndole un agujero a la membrana. Por eso, ahora en la imagen de al lado, en el video de al lado lo vamos a ver mejor. Fíjense cómo el soplete calienta, arruga ese asfalto, ese nylon que está ahí arriba, y ya le está indicando al colocador que es el momento justo de presionar
contra la terraza que ya está pintada, y por calor se pega, como la termofusión que habíamos hablado al principio. Entonces podemos tirar, tirar y tirar, que eso no se despega. Si la terraza no estuviera pintada y caliento y pego la membrana, de un tirón la arranco. Y fíjense cómo calientan toda la membrana, todo el ancho por todo el largo, que es lo que yo les decía. La membrana se pega completa, de punta a punta. Y después va a venir lo que se llama el solapado o el sellado. Esto es decir, una membrana se monta con otra, con el soplete voy a calentar, voy a sacar un poquito de asfalto y con la punta de la cuchara voy a estar sellando membrana con membrana. Lo mismo voy a hacer en desagües, como yo les dije, si hay ventilaciones, todo este tipo de trabajo que se hacen perfectamente, los hacen todos, esto acá no hay duda en todo esto, pero fíjense que queda el asfalto expuesto. Y esto es lo que no debe pasar. Hasta acá llegué hasta el segundo punto, es decir, pinté y estoy colocando, sellando membrana sobre la terraza. Hasta acá el trabajo está en una parte. Muchos lo dejan acá y lamentablemente es un trabajo a medio terminar que con el tiempo termina, como les dije, quebrándose por el sol estas costuras y termina por ahí filtrando. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? La terminación. La terminación es muy, pero muy sencilla. Es colocar pintura aluminizada, que también es de base asfáltica, y con un pincelito o con un rodillo es pintar todo lo que se vea de color negro. Todo lo que se vea, todas esas costuras, todos esos sellados, se pinta absolutamente con pintura aluminizada y cuando seca queda todo el color parejo como lo habíamos visto en la imagen anterior. Esa lata que ustedes ven ahí, Juli, te silenciaste. Sí, perdón, fui yo sin querer. Quise silenciar auto y te silenciamos, perdón. No, seguí silenciado. Hice lío, disculpe, gente. Seguí silenciado, por las dudas. ahí va. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Ahí vamos Perdón. de nuevo, arrancamos de nuevo con esta parte para que lo puedan ver. Bien, yo les decía, la terminación es justamente esto, es la pintura aluminizada. La pintura aluminizada es asfáltica, es decir, es base solvente, y si ustedes abren la lata, sin agitar, le sacan la tapa, van a ver pintura negra. Y uno va a decir, pero yo compré pintura aluminizada, ¿y qué me vendiste algo de color negro? Porque es de base asfalto, pero tiene en su interior perlitas de aluminio. Es decir, a esa lata agarro un palito, lo revuelvo y automáticamente esa pintura negra se transforma en una pintura de color aluminio. Y con eso, con un pincelito, un rodillito finito, lo que voy a pintar son todas las costuras, todo lo que se vea de color negro. Eso que habíamos visto bien, ese solapado que se hacía entre membrana y membrana, todo lo que se vea alrededor eh, de los desagües, ahí como lo ven en la imagen, es así de sencillo. Y lamentablemente, sacando a los techistas, a los especialistas, el público general esto lo desconoce. Y acá es donde lamentablemente, repito, creo que ya por tercera o cuarta vez, todo lo que estoy invirtiendo se me escapa, se me va. Estoy haciendo un trabajo comprando membrana, comprando pintura, pagando mano de obra o haciéndolo yo y con el tiempo termina filtrando agua, me queda agua debajo de la membrana y no sé por qué. Y es por esto muy sencillo. Y el tema realmente es muy, muy simple, porque fíjense que un litro, acá voy a volver a tomar el láser para mostrarles esto, fíjense, un litro de esta pintura me rinde para 10 rollos. No es como la pintura asfáltica que dijimos 4 litros por rollo.
Entonces, 10 rollos van a llevar 40 litros. Acá esos 10 rollos que yo compré, los hago con 1 litro. Y si me sobra, lo cierro bien, que no entre aire, lo guardo. Lo guardo en un armario, en un tallercito, donde yo quiera. Y esto me permite, cuando subí a la terraza o el plomero subió a la terraza, como en el ejemplo que damos anteriormente, y sin querer rompió el aluminio, me lo cuarteó, me lo partió, voy con la latita, la agito, la abro, un pincelito, pinto donde se rompió y solucionado el problema. La membrana vuelve a tener su vida, acá nunca pasó nada, por lo tanto es la forma de mantener la membrana para que me dure años y años y años. Es decir, yo cada tanto puedo subir a la terraza, veo que si el aluminio está bien, me bajo. Si veo que hay lugares donde se cuarteó, se rompió, un poquito de pintura aluminizada y solucionado el problema. Es decir, terminado el trabajo, la terraza, mi terraza no transitable, tiene que verse de esta manera. Haciéndolo así, repito, la membrana, 10 años de garantía, impermeabiliza correctamente, se pega, se sella completa, se solapa y se pinta con su pintura aluminizada que seca en 40 minutos o en un día de mucho calor, en menos de 20 minutos ya está seca. Este es el paso fundamental para pintura aluminizada, para las membranas aluminizadas. Cuando hablamos de membranas transitables, acá sí, acá yo voy a caminar, yo voy a estar pisando, o voy a estar subiendo un vehículo, o voy a tener alto tránsito porque entra mucha gente, puede ser el entrepiso de un shopping, puede ser el entrepiso de un hospital, puede ser el entrepiso de edificios, puede ser el edificio que en el último piso tiene un Zoom con una pileta, un gimnasio y tiene una expansión verde, entonces utilizo esta membrana para poder ser transitada porque va sobre esta membrana transitada se van a colocar, no sé, por ejemplo, elementos de gimnasia o se pueden colocar alguna parrilla, se pueden colocar sillas, sillones, es decir, es una membrana que puede transitarse. En estos casos, la membrana no tiene aluminio, sino que se termina con un geotextil, una fibra geotextil de alto gramaje para resistir justamente el tránsito. Entonces acá el combo se va a formar de la siguiente manera. La pintura de base que haya elegido, la membrana que yo haya elegido por kilos o por milímetros, y en lugar de una pintura aluminizada, se va a terminar con una membrana líquida transitable. Es una membrana líquida con fibra de vidrio y que soporta el tránsito de todo esto, de colores rojos, verde, blanco, combinarlos como yo quiera, lo puedo hacer. Y la aplicación de esta membrana va a ser de la siguiente manera. Voy a pintar la terraza como si fuera cualquier membrana. Voy a colocar la membrana geotextil, como dijimos anteriormente, totalmente pegada de punta a punta y de un ancho al otro, solapada de una arriba de la otra. Se van a ver todas estas costuras de color, todo esto de color negro, que es lo que yo tengo que después tapar. Y a la hora de tapar, ya repito, no lo voy a hacer con una pintura aluminizada, sino que lo voy a estar haciendo con una membrana líquida. Entonces, comienzo por las juntas, colocando la membrana líquida que yo compré, en este caso un color rojo, y le voy a poner un rollito con un rollito de membrana que compre, lo pongo arriba, que se vaya fresco como está la pintura, se vaya embebiendo, se vaya pegando. Una vez que voy a tratar primero todas las que son las juntas, las uniones, todas estas juntas negras se tratan primero, después se tratan los desagües, que es lo que yo se veía de color negro, se trata todo esto, y las uniones entre paredes o en este caso cargas y piso. Estas uniones se tratan absolutamente todas. Una vez que está hecho esos trabajos minuciosos, que es pintar y colocar membrana nada más, después viene el trabajo final. Y el trabajo final consiste en pintar todo el geotextil arriba. En este caso, como ven, es muy sencillo, es un palo con un rodillo. Y acá voy a dar 3 manos. Esto es
fundamental. Acá no puedo escatimar en las manos, no puedo darle una, mínimo son 3, le quiero dar 4, 5, 6 porque me sobró pintura, mejor todavía, pero lo mínimo son 3 manos. La primera mano va a ser diluida hasta un 20% con agua limpia, es decir, compro una lata de 20, le voy a poner el 20% de agua, 4 litros de agua, lo revuelvo bien y voy a pintar la terraza como la ven acá. No va a quedar pareja, todo lo contrario, va a quedar despareja, pero la función que tiene la primer mano es importantísima para que se pueda meter en el geotextil, es decir, el geotextil quede embebido por la membrana. Porque muchas veces, por desconocimiento, para que quede linda desde la primer mano, lo ponen puro. Y como esto tiene una viscosidad bastante importante y tiene fibra de vidrio, parece que se agarra al geo, pero no. Y después termina englobándose por temperatura. ¿Ven la imagen que da? Alguien dice, che, qué fea que quedó la terraza. Y yo le digo, espera, es la primer mano. Es la primer mano. Después voy a hacer una segunda mano pura y la segunda y la tercera mano pura. Tal cual está, y sí, como viene la lata, voy a pintar primero en un sentido y después voy a pintar en el otro sentido. Para hacer un cálculo, cada 3 rollos que coloque me van a llevar 20 litros de pintura, de membrana, como para poder tener un cálculo. Es decir, si me compro 10 rollos, serán 3 latas y 4 y me sobraría parte, podría pintar 4 manos si yo quiero. Por lo tanto, cuando termine esa segunda o esa tercera mano, la terraza la voy a ver así. Ya la voy a ver compacta, el color parejo, y esta terraza sí la puedo caminar. Por ejemplo, en esta terraza yo después de terminado puedo colocar acá arriba, imaginemos, una parrilla. Compré una parrilla, pongo una parrilla ahí arriba. Puedo poner una mesa con una sombrilla porque, no sé, me gusta tomar mate, sol a la tarde, mesa, silla, me gusta tomar sol, pongo una reposera y tomo sol, puedo poner plantas, es decir, se banca, se aguanta todo ese tránsito. El color es a gusto, rojo, verde, puede ser un color blanco, como en este caso también, puedo combinarlo sin ningún tipo de problema, pero estos son los pasos para que realmente la membrana dure mucho, mucho tiempo. Y estas membranas de color, como ven acá, por estar expuestas al sol, van a tener un desgaste, pero es indudable, el sol va a ser un trabajo de secado, de que se reseque. Por ejemplo, esta terraza verde, cuando pasen 6, 5, 6, 7 años, lo que va a hacer este color verde, que este color verde es un color verde desparejo, clarito, como mareado, manchado. Es decir, lo primero que hace el sol es despigmentarla. No quiere decir que filtre agua. Simplemente quiere decir que la terraza, uno dice, la terraza está fea, se ve toda despareja, le voy a dar una mano arriba. En esos casos es donde yo, en esta terraza, subo con una manguera, un balde, una hidrolavadora, la lavo absolutamente toda, le saco tierra, hojas, todo lo que pueda tener, la limpio perfectamente, la dejo secar y después le doy una mano, como mínimo, porque ya tiene 3 al principio. Es darle una mano para renovarle la cara a todo esto. Le quiero dar 2, le quiero dar 3, es un gusto mío y un consumo de material. Pero con una mano está más que suficiente y me va a tirar otros años más. Por eso es de mantenimiento permanente, porque el sol acá lo que está castigando justamente es la membrana líquida que yo le haya colocado ahí arriba. Y por último, esto es lo último, es las membranas autoadhesivas. Las membranas autoadhesivas las tenemos de 2 formas, por metro, por rollo por metro, o sea, de 1 metro por 10, o si no en bandas, lo que nosotros llamamos en bandas o en tiras, o en rollitos, como se la conoce normalmente, que pueden ser de distintos anchos, 10, 15, 25 centímetros de ancho, y están destinadas a todos los que son los arreglos, los parches, las reparaciones. Entonces muchas veces se utilizan por ahí entre la cinguería del techo y la pared quedó un poquito abierto, se abrió, entonces yo lo que hago es
le pongo un poco de membrana autoadhesiva. La autoadhesiva lo que hace es que al ser autoadhesivo no necesito soplete ni garrafa, me evito todo esto. Pero hay algo muy importante. Por más que sea autoadhesiva, tiene que tener una pintura asfáltica de base. Y acá es asfáltica, acá no es emulsión, acá tiene que ser asfáltica. Es decir, la de base solvente. Es decir, si yo tengo, imaginemos que la unión entre la cinguería y el techo está todo rajado porque por X motivo y le quiero poner una membrana, yo lo que hago es limpiar, con un pincelito pinto todo con pintura asfáltica, lo dejo secar y después arriba pongo el autoadhesivo, le saco el velo de atrás y se pone y se pega de manera, tiene una goma muy pegajosa, se pega realmente mucho y no uso sopletes, no lleva pintura aluminizada porque no estoy haciendo solapes, no estoy utilizando solapes con la cuchara, es decir, va mucho más por el tema del mercado de la reparación. Otra cosa también importante, si ustedes tienen una membrana aluminizada de color plateada, la colocaron y pasaron 1, 2, 3 años y uno dice, me aburrí de la membrana de color aluminio, la quiero de color rojo, la quiero de color blanco, la quiero de color verde, puedo comprarme membranas líquidas de color y pintar arriba de la pintura aluminizada. Lo que voy a hacer es lavar muy bien la terraza, como dijimos anteriormente, voy a lavar la terraza. Si veo que hay algo que se desprendió, lo voy a pegar. Si está algo que se sale, lo vuelvo a sellar, lo vuelvo a pegar. Y después, en lugar de pintar con pinturas aluminizadas, pinto con las membranas líquidas. Y entonces la terraza me va a quedar, digamos así, entre comillas, con una membrana de aluminio de color rojo, de color verde, de color blanco. Pero también es algo importante porque acá también se generan muchos inconvenientes. Inclusive la semana pasada estuve en una obra donde cometieron un error. Colocaron membrana aluminizada en una terraza, le pusieron encima una membrana líquida transitable y creyeron convertir a la terraza en una terraza transitable. Lamentablemente, por el tránsito se termina quebrando el aluminio que está debajo y terminan produciéndose filtraciones, había filtraciones en los cielorrasos de los dormitorios de esa vivienda. Yo puedo pintar una membrana de aluminio, de color aluminio, con un color, una membrana líquida de color, sí lo puedo hacer. Lo que no puedo es transitarla, sigue siendo una membrana aluminizada. Entonces, no la convierte una membrana líquida en una membrana transitable. Eso también en tener en cuenta. Simplemente lo que hace es cambiarle el color. Bien, y con esto, nada más. Hasta acá llegamos en esta parte de lo que son impermeabilizaciones de bases asfálticas. Así que ahora, con gusto, si hay consultas. Buenísimo, muchísimas gracias, Julio. La verdad que es súper interesante, Gracias, súper interesante. Como bien dice Julio, estamos abiertos, abrimos el tiempo de si hay consultas, preguntas y demás. Yo recordarles que tenemos el formulario que estuvimos poniendo en el chat para que puedan sumarse para poder enviarles el certificado y el descuento que tenemos para ustedes. Por los que estuvieron completando hasta el momento, algo muy bueno, estoy viendo que hay varios interesados en todo lo que es placas, steel frame y demás. Contarles que la semana que viene vamos a tener un webinar también con Julio al respecto, así que estén atentos a nuestras redes y en el resto de medios de comunicación que les vamos a dar el nuevo link, ¿sí? Así que nos vamos a ver el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Vamos Acá hay una pregunta. Sí. Dice, en el caso de las membranas intransitables, cuando se produce la filtración de agua, ¿cómo se puede recuperar la impermeabilidad del mismo si la filtración no se produjo por falla de asfalto, sino porque hay grietas en la membrana? Veo
que utilizan vendas de fibra sintética y una especie de pegamento como pintura. ¿Qué tan eficiente es eso? Sobre membranas que transitables, dijo. Intransitables. Ah, las membranas aluminizadas. Sí. Eh, sí, sobre una membrana aluminizada, si se rajó por lo que fuera y filtró el agua, el trabajo que hacer es abrir la membrana, levantarla, secar todo lo que está debajo, volver a sellar la membrana y con pintarla con pintura aluminizada está más que suficiente. Si le quieren poner un parche, lo pueden poner el parche. Ese parche después tiene que ser pintado. Es decir, si yo voy a pintar con asfalto, pongo un parche con venda y después tengo que taparlo. Repito, lo que yo le dije al principio. Son métodos de trabajo, sirven, lo que no el asfalto expuesto al sol. Entonces, debería pintarse después con una pintura aluminizada. Pero lo más importante al reparar es primero quitar el agua que está debajo, que no quede ahí abajo. Es cortando, abriendo la membrana, secando y volviendo a sellar. Bien, excelente. Hay otra consulta. Buenas noches. Tengo mi losa de Tergopor. Me filtraba agua y puse membrana roja, pero en los primeros meses no estaba filtrando, ahora empezó a gotear. ¿Debo poner asfalto solvente? A ver, repetime la pregunta porque me quedó. Tiene techo losa y con Tergopor. ¿Sí? Sí, sí, Se correcto. le filtraba agua, pintó Sí. con pintura, con membrana, pintura roja. Es decir, Eh, hasta acá. sí, Entiendo que pintó con una membrana líquida sí. y le está filtrando ahora. Y ahora le volvió a filtrar. La pregunta es si debería de poner asfalto solvente. Eh, la reparación de esa terraza puede ser de distinta manera. Primero es eh, donde, ver por dónde le puede estar filtrando. Si hay alguna fisura, una rajadura, una cuarteadura, lo que fuera, por ahí tiene que estar filtrando seguramente. Es porque eso muchas veces pasa porque se pinta, la terraza trabaja y ahí se genera alguna fisura. Eso puede ser colocándole, no es necesario colocar asfalto, no es necesario. Eso puede colocar, por ejemplo, como vimos en la terraza transitable, pintar con la pintura nuevamente de la membrana líquida, pegar vendas geotextiles y volver a pintar arriba, es decir, sellar donde supuestamente está la filtración. Esa es una manera. Otra manera es volver a pintar toda la terraza con la membrana líquida para cubrirme todo eso. Y un trabajo más, más específico, pero también más costoso, sería esa membrana tal cual está, esa terraza tal cual está, al estar pintada con una membrana líquida, debería pintar con emulsión asfáltica, porque ya tiene color, ya tiene una membrana, no puedo usar solvente, tengo que usar agua, y después arriba, si quiero, colocarle una membrana de aluminio, si no es transitable, o una membrana geo, si la terraza va a ser transitable. Tiene distintas formas de poder repararlo. Bien. Bueno, eso también entonces responde la pregunta de Franco, que preguntaba, justamente tiene la losa pintada con membrana líquida y preguntaba si tenía que imprimir con base acuosa. Entiendo que es la misma respuesta. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Chat? Bueno, igual, si no hay, Flavio, yo quiero agregar algo. Dale. Eh, Esto, como yo siempre digo, es una charla, es informativa. Después cada vivienda tiene su patología, su inconveniente, su problema. Nosotros tenemos ahí, por ejemplo, en la zona de Salta, un comercial, que es un comercial y técnico al mismo tiempo, que puede ir a la obra recorriéndolo. Mirá, a través de ustedes, che, mandame una persona que venga a ver el problema que tengo en casa o a ver qué me sugiere, tengo tal problema, a ver cómo lo puedo arreglar.
se puede acercar hasta la obra y a ver y darle una mano. Mirá, tenés tal problema, tenés esto, tenés lo otro, te conviene tal producto, te conviene pintar acá. Es decir, tenemos para hacer asesoramiento técnico, porque repito, hablamos en general, pero de todos los que estamos acá, cada uno en su terraza Sí, tal vez claro, tenga un problema distinto, entonces hay que dar una claramente. respuesta distinta. Pero quiero decir con esto que cuenten con nosotros para darles una mano con la parte técnica. Perfecto, a la vez también cuenten con el equipo de tiendas del amigo, que mucha gente especializada también, y les va a poder dar, orientar hacia cierto paso, obviamente no como un profesional de la construcción, pero sí como profesional de estar trabajando con estos materiales. Vi una pregunta de pasada, si vamos a subir esto a redes sociales. Sí, esta grabación va a estar subida en nuestro Sí, canal de YouTube, así que lo bajamos, lo procesamos y en la semana va a estar subido. Así que lo van a poder ver ahí las veces que sea necesario. Flavio, ¿me escuchás? No sé si me ¿Sí? escuchan. ah, Ah, Ale, Hola, buenísimo. Ale. Sí, soy yo, perdón, desde el auto con poca señal. Antes que nada y terminar, gracias a todos los participantes, gracias por el perfecto. tiempo, lo valoramos un montón, sabemos que no es fácil, pero también valoramos la necesidad de capacitación y entendemos la importancia de esta, ¿no? Gracias a todo el equipo del amigo que ha gestionado y armado estas capacitaciones. Hay mucho trabajo atrás de esto. Impecable, chicos. Gracias por hacerlo. Son una secuencia de capacitaciones y la verdad, vuelvo a repetir la importancia de formarnos, de recuperar esa formación, porque es la única manera de evitar patologías. Y gracias a Julio, que realmente fuera de horario, finales de enero, se ha sumado a esta capacitación, nos ha enseñado, nos ha capacitado, nos ha marcado tal cual lo que habíamos pedido y habíamos coordinado. Nosotros habíamos pedido un mensaje en el que podamos explicar claramente los 3 tipos de membranas o 3 tipos de sistemas de membranas. Exacto. La membrana transitable, la membrana transitable, vamos a decir geo, la membrana negra bajo piso y la membrana con aluminio no transitable. Julio, impecable cómo quedó la capacitación. Bueno, Y muchas también el gracias. otro objetivo de esta charla era explicarle por qué era tan importante que el rollo no se vende solo el rollo y la imprimación. Es Exacto. imprimación, rollo y pintura aluminizada. Creo que quedó súper claro el objetivo. Así que gracias, Julio. Brillante la Aparte, como capacitación siempre y a digo, disposición de de las ustedes. tres cosas, de la imprimación, del rollo y de la pintura de terminación, lo más caro es el rollo. Ese Sí. es el elemento más caro de todos. Entonces, y si no pongo el punto uno y lo termino con el punto 3, fracasa la parte, o sea, yo digo, tiramos la plata, sin sentido. Ahí, perdón que te interrumpa, Sí, Julio, hay una pregunta más de Joaquín que se me sí, había pasado, perdón, sí, que decime. viene de la mano de esto. Entiendo que es exactamente eso. Buenas tardes, mi consulta es cómo podría ser con mi techo, ya que pusieron membrana aluminizada, perdón, sin aplicarle antes su pintura asfáltica y estoy teniendo mucha filtración. Justo lo que decías. En mi Bueno, caso, ¿debo aplicarle solo pintura aluminizada por arriba? ¿cómo se llama? Joaquín. Joaquín. Joaquín, eh, es el peor de los escenarios, lamentablemente. Si vos pones pintura, ahora le pones pintura aluminizada, eh, te puede durar un tiempo. Va a depender del clima. Un mes, un año, 5 meses, 6 meses, una semana. Ahí, si yo siempre digo, yo cuando me pregunta alguno de los chicos, amigos, unos compañeros solicitan, yo me pongo siempre en el lugar de la persona que tiene el problema, cómo lo solucionaría. Si esa terraza fuera mía, el trabajo bien hecho es, lamentablemente, es levantar todo y volver a hacerlo de nuevo. Por eso digo, es el peor de los membrana. Bueno, voy, me compro el aluminio, lo pinto y ya está, terminado. El problema está justamente en eso, que no, colocar
pintura luminizada ahora y o sea, yo no les puedo dar garantía de que esto funcione. Puede ser una solución, algo preventivo, algo que puede pasar, pero no es una solución, no es un trabajo bien solucionado, bien arreglado. Lamentablemente los trabajos que se hacen así, si viene un techista que se dedica a hacer este trabajo, le dice, mirá, acá un trabajo bien hecho es levantar todo y empezar a hacerlo de nuevo. Por supuesto que tiene un costo, tiene un dolor de cabeza importante, pero esa sería la solución, honestamente. Bien. Bueno, después tenemos muchas gratitudes por parte del público. La verdad que estuvo muy bueno, Julio. Como bien dijimos, nos vemos la semana que viene en todo lo que es construcción en seco y más por ese lado. Ahí, Así mira, sí, mira, que, justo una persona escribió ay, si proporciona algún grado de aislación térmica la membrana. no lo había hecho. Lo digo porque justamente la semana que viene vamos a estar un poquito hablando de esto y la verdad es que no. Las membranas asfálticas lo que trabajan es para impermeabilizar al paso de la lluvia, al paso de agua. No son aislantes térmicos. El aluminio puede colaborar un poquito con la refracción del sol, es decir, puede refractar la luz del sol, pero si hace 35 grados todo el día y le da de pleno el sol, esa terraza va a estar hirviendo por más que tenga aluminio. No es un material aislante y no se utiliza para aislación térmica las membranas, son aislaciones hidrófugas. Bien. Diego pregunta, buenas, hice milosa con Tergopol, me filtra agua y quiero seguir construyendo arriba, pero en un tiempo. ¿Qué membrana me Ahí recomendarías? les conviene una geotextil. Y te explico por qué. Porque después vos ahora colocás una membrana geotextil, como vimos al final, le pones una membrana líquida para eso, pero después esa terraza va a ser el piso de tu obra. Es decir, vos vas a subir a la terraza, los albañiles van a caminar por ahí arriba, van a tener baldes, cuchara, andamios, van a pisar todo eso y van a perforar. Si le pongo una membrana de aluminio, la perforan y la rompen absolutamente toda. Entonces, cuando se hacen estas cosas, que yo sé que voy a continuar con una construcción, se invierte comprando una membrana geo. Después esa membrana geo, arriba lo que hago es hacerle una carpeta y pasa a ser el piso de lo que yo amplié en la planta alta. Pero lo que me asegura a mí una membrana geotextil es que cuando estén trabajando los albañiles arriba, que esa obra puede durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, depende de la ampliación que quiera hacer, en esos tiempos va a haber lluvias y que no filtre agua hacia abajo. Van a manejar agua con los materiales, con los ladrillos, con los revoques, con todo, y esa agua va a decantar hacia abajo. Entonces las membranas geotextil se aguantan el trabajo de la albañilería, es decir, porque el piso va a pasar a ser parte del obrador de la planta alta. Entonces, en esos casos que yo sé que voy a construir en la planta alta, es importante colocar una membrana geotextil ahora, que va a ser el piso de mañana de la obra. Perfecto, clarísimo. ¿Alguna pregunta más del público? Ahí les volví a dejar el formulario una vez más. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Bueno, muy bien. Bueno, gente, Perfecto. muchísimas gracias Gracias, por chicos. Hermosa participar. tarde para todos. Muchas Que gracias. Un placer. descansen. Nos vemos. Que tengan Gracias buen a día. Hasta todos. Hasta luego. luego. Gracias. Adiós. Gracias, excelente, Julio. Gracias, muy amable. Nos vemos la próxima, el jueves que Hasta viene con luego. Lana Chau, y Vladi. chau. Hasta luego.